Hermanos amados, buenos días, o quizá buenas tardes o buenas noches, según ustedes estén viendo este video. Hoy estamos compartiendo la enseñanza de nuestro Señor, que corresponden a este domingo, 20 de julio. Y la palabra de Dios, para que ustedes sepan y puedan escudriñarla en sus Biblias, están tomadas de las siguientes lecturas. Por favor, tomen nota. Génesis, el capítulo 18, los versos del 1 al 10. Una historia maravillosa de un siervo fiel del Señor. La segunda lectura está tomada de Colosenses, el capítulo 1, los versos 21 al 29. El Evangelio está tomado de San Lucas, el capítulo 10, los versículos 38 al 42. Espero que tengan sus Biblias a la mano para que juntos podamos meditar en la palabra, recibir la enseñanza de Dios para nuestras vidas y, claro, vivirla, manifestarla y llevarla a la práctica. Vamos a ponernos en la presencia de Dios y dejar que Él nos guíe con su Espíritu Santo en el entendimiento, en el afán de valorar y sentir la palabra de Dios. Oremos entonces, juntos, en esta mañana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente, fuente de toda sabiduría, tú conoces nuestras necesidades antes de que te pidamos, y nuestra ignorancia en pedir. Ten compasión de nuestras flaquezas y danos por tu misericordia aquellas cosas que por nuestra indignidad y ceguedad no sabemos ni nos atrevemos a pedirte. Por los méritos de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la primera lectura, Génesis, el capítulo 18. El Señor se le apareció a Abraham. Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa y era la hora más calurosa del día. Y ahí estaba Abraham. ¿Qué podemos decir de Abraham? Ustedes saben que la Biblia lo reconoce a Abraham como un hombre justo por su fe. Abraham, un hombre muy cercano a Dios. Abraham, también llamado el padre de la fe. Abraham, el amigo de Dios. Aquel hombre que, si nosotros vamos unos capítulos atrás en nuestras Biblias, precisamente en el capítulo 12, fue llamado por el Señor. Se le presentó Dios a Abraham cuando aún vivía en su tierra, un lugar que la geografía de aquel entonces y la historia nos dice que fue un lugar apacible, fue un lugar con mucha vegetación, un lugar de prosperidad donde vivía Abraham y sus antepasados. Y Dios, según el capítulo 12 de Génesis, para que entendamos un poquito cómo era Abraham y lo que él nos enseña, dice que el Señor se le presentó y le dijo: Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar lo que tenemos por el Señor, a entregárselo a Él, a confiar en Él? ¿Hasta qué punto estaría nuestra obediencia
dispuesta, después de escuchar la voluntad de Dios, a la guía de ese Espíritu maravilloso. Hermanos, Abraham, sin dudarlo, lo dejó todo. Y Dios le dijo, vete a aquella tierra, una tierra distinta, una tierra lejana. Pero Dios le hizo una promesa, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y la historia sigue en el capítulo 12. Abraham tenía 75 años cuando el Señor lo llamó. Era un hombre entrado en años, pero era un hombre de fe. Más adelante el Señor le diría, no temas, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Y en algún momento Dios le hizo mirar las estrellas. Mira las estrellas a ver si puedes contarlas. Así de numerosa será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor. Y Abraham tuvo fe, aceptó sus palabras. Sin embargo, pasan los años y Abraham seguía esperando, como el primer día en que Dios le hizo esa promesa. Nosotros, en este tiempo, cuántos meses, semanas y años estamos dispuestos a esperar la voluntad de Dios? Cuando tú en tus plegarias, en tus rezos le pides algo al Señor, ¿cuánto tiempo esperas? Sabemos que Dios cumple sus promesas, sabemos que Él es un Padre amoroso, pero nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe y entender lo que siempre decimos, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y tenemos que aprender, como Abraham, la paciencia, la confianza de saber que los tiempos de Dios son distintos y la sabiduría de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, pero Él siempre cumple sus promesas. En el capítulo 18, que es la lectura de hoy, domingo 20 de julio, vemos que el Señor se apareció a Abraham. Dice que Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día, y cuando él alzó la vista vio a 3 hombres de pie que se acercaban a él. Y Abraham, con ese corazón que espera a Dios, con ese corazón que confía en el Señor, al ver a aquellos hombres, dejó de lado sus preocupaciones, sus inquietudes, porque él confiaba en el Señor, y fue deprisa, corriendo hacia estos hombres. Y dice que los saludó, pero no los saludó de cualquier manera. Abraham se inclinó delante de ellos para saludarlos, como poniéndose a su servicio, y así lo hizo, como sintiéndose él alguien que está dispuesto a ver a aquellos hombres en su grandeza. Ellos eran enviados de Dios. Abraham les dijo, mi Señor, si este siervo suyo cuenta con su favor, les ruego que no se pasen de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que se laven los pies y luego podrán descansar bajo la sombra de aquel árbol. Déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor y puedan seguir su camino. Fíjense la amabilidad de Abraham, aquel hombre que espera, aquel hombre que confía, aquel hombre que cree en Dios, aquel hombre que está esperando el cumplimiento de una promesa que se cumplirá, porque vino y viene de Dios Todopoderoso. Confiemos en el Señor. Dejemos de lado lo que nosotros anhelamos y esperamos porque Dios nos da. Y tengamos siempre el corazón dispuesto a darnos por los demás, a servir a los demás como Abraham.
Dice esta historia, ojalá puedan leerla en el capítulo 18, que Abraham fue rápidamente a su carpa y le dijo a su esposa, date prisa, prepara algo para estos hombres, preparemos panes. Luego a uno de sus sirvientes pidió el mejor de los terneros, porque cuando uno quiere ofrecer algo, cuando uno quiere dar a alguien algo, debe hacerlo pronto y debe darles lo mejor. Cuando nosotros damos de parte del Señor, no damos lo que nos sobra, sino damos lo que es mejor. Recordemos cuando Jesús alguna vez dijo, todo lo que hiciste por uno de estos hermanos, por el más pequeño de ellos, por mí lo hiciste. Hagamos obras de caridad, dejándonos llevar por el corazón de Cristo, por la presencia de su Espíritu en nosotros, y pongamos de manifiesto nuestra fe. Abraham les sirvió, Abraham los atendió a aquellos enviados de Dios. Y fíjense, cuando ellos ya habían comido, Abraham estuvo allí a su lado, y mientras ellos se alimentaban y disfrutaban de lo que él les sirvió, Abraham estaba listo, como atento a poder brindarles más. Sin embargo, aquellos preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Y aquí viene. Dentro de un año volveré a verte, le dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Abraham y Sara ya eran bastante ancianos. Estaban bordeando esos 90 años. Fíjense, es increíble. Sara ya había reconocido que su cuerpo estaba seco. Cuando Sara escuchó que aquellos hombres decían que ella iba a tener un hijo, se reía. ¿Por qué se ríe, Sara?, preguntan ellos. ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor?, preguntaron. Preguntémonos nosotros ahora, hagámonos la misma pregunta hoy día. ¿Hay algo imposible para Dios, hermanos? Qué historia tan maravillosa esta de Génesis y qué enseñanza tan grande para nuestras vidas. Recordar que lo que esperamos de Dios son bendiciones. Lo que esperamos de Dios es paz, es tranquilidad, es el cuidado de los nuestros, de los que amamos. Lo que esperamos de Dios es que atienda nuestras plegarias y nuestros rezos en medio de la necesidad. Pero mientras esperamos y confiamos en ese Padre amoroso, ¿acaso debemos dejar de pensar en los demás, de servir a los demás? Que nada nos aparte del propósito para el cual Dios nos ha llamado, hacernos sus discípulos. Recuerden lo que aprendimos la semana pasada, el mandamiento más importante: amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. La segunda lectura de hoy viene de la carta a los Colosenses, escrita por el apóstol San Pablo. ¡Qué bonita carta! Y esta carta a los Colosenses fue escrita mientras San Pablo estaba en la cárcel. Y en medio de su sufrimiento, San Pablo también es otro siervo de Dios que deja de lado esa prisión, esa opresión en la que está viviendo y piensa en los demás. Está en Colosenses el capítulo 1, los versículos 21 al 29, la enseñanza que tenemos para nosotros hoy domingo. En otro tiempo, dice San Pablo, en otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios. Eso es lo que dice San Pablo.
Pero ahora, dice, es distinto. Antes eran enemigos de Dios. Ahora, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado. Debemos, por eso, dice San Pablo, mantenernos firmes en la fe. Debemos cimentarnos, estar estables sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Mantenernos firmes en la fe. Nada debe tambalear nuestra fe. Nada debe hacernos olvidar el poder de Dios. Recordar esas palabras escritas en el Génesis. Para Dios no hay nada imposible. Mantener siempre la caridad, la compasión por los demás. Como aprendimos cuando Dios nos cuenta la parábola del buen samaritano. Tener siempre ese corazón dispuesto a ver y sentir la necesidad de otros como nuestra necesidad y mostrar compasión por aquellos que sufren. Por eso, después de contar esta parábola del buen samaritano, de aquel que se compadeció del hombre golpeado, Jesús dice: anda entonces y haz tú lo mismo. Tengamos compasión. Cuando nuestro Señor recordó aquel mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo, dice: haz esto y vivirás. En el Evangelio de hoy, otra historia, otro episodio en la vida de Cristo. Y voy a leer el Evangelio para ustedes, tomado de San Lucas, el capítulo 10, comenzando el versículo 38. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba todo lo que él decía. Marta, por su parte, estaba muy abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo aquí sola? Dile que me ayude. Jesús le contestó: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido lo mejor. Miren, Marta inquieta y preocupada por muchas cosas, pero Jesús lo dice en sus palabras: estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria: estar cerca de Jesús. Pero vamos al principio de esta historia. Nuestro Señor iba por una aldea. Hasta donde sabemos, esa aldea es Betania, porque María y Marta, como ustedes lo saben, son las hermanas de Lázaro, el amigo de Jesús, aquel a quien Jesús amaba. Y Jesús era muy cercano con esta familia. Seguramente la visitó varias veces, pero aquí tenemos en el Evangelio cuando Jesús iba por esa aldea y Marta invitó a Jesús a su hogar. Lo llevó a su casa, lo recibió en su casa. Lo que nosotros debemos hacer. Sabemos que Cristo es omnipresente, que está en todas partes. Pero Cristo quiere y debe y puede entrar en nuestro hogar. Invitemos siempre a Cristo a venir para que esté en nuestro hogar, en nuestra casa, cerca de nosotros, cerca de los nuestros. Marta recibió a Jesús en su casa. ¡Qué bendición! Y la historia dice que Marta
tenía una hermana llamada María. Y aquí tenemos dos situaciones distintas. Marta, una buena mujer, porque es seguro que ella se puso a preparar, a hacer cosas para atender a su Señor. Y María, la otra hermana, en cuanto Jesús entró, se puso a sus pies. Qué linda actitud y conmovedora actitud la de María. A los pies del Señor, escuchando sus enseñanzas. Jesús llegó a ese hogar con las enseñanzas suyas, como nosotros lo estamos en este momento sintiendo. La palabra del Señor llega a tu casa, está en ti, y tú puedes llevarla a la casa de otros. Debemos difundir la palabra, debemos recordar a todos que ese milagro se hace realidad siempre. Nuestro Señor puede visitarnos también. Invítalo a venir. Ven a mi casa, Señor. Tú eres el dueño. Es tuya. Eres mi dueño y eres el dueño de las vidas de los que yo amo. Ven a mi casa que te necesito. Y pongámonos a los pies de Jesús. Y como María disfrutemos de escuchar lo que Jesús nos enseña, de todas sus enseñanzas. Y fíjense, Marta, cuando se ve abrumada por tantas cosas, se acerca a Jesús y le dice, dile que me ayude. ¿Pero ayudar de qué? Que María se ponga de pie, se aleje de Jesús y que se ponga a hacer también. Nuestro Señor le recordó con mucho amor a Marta. Y por eso hasta 2 veces mencionó su nombre. Marta, Marta, estás inquieta, estás preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Solo una debe ser nuestra preocupación, nuestra inquietud, nuestro afán. Imitar a María, estar cerca de Jesús cuando la oportunidad se nos presente. Hoy domingo, buscar alimentarnos de Cristo. Cada domingo, buscar estar a los pies de Él, como nuestro Señor nos enseña. Solo una cosa es necesaria. Recordemos lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios, lo que Cristo nos dice. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Él nos alimente, que Él sea ese alimento que nos vigoriza espiritualmente, que nos llena espiritualmente. Invita a venir a Jesús a tu vida. Como Abraham estemos dispuestos a servir a los demás, porque cada persona a quien servimos es Cristo. Cada necesitado, cada desamparado, cada ser humano que está angustiado y que necesita del amor de Dios y que nosotros podemos manifestárselo. Hay oportunidades de servir. Confiemos en el Señor como Abraham. Oremos, hermanos. Padre bondadoso, ven a nuestras casas. Hoy nos has recordado que solo una cosa es importante, tú. Por eso el mandamiento dice, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y en Mateo tenemos una preciosa enseñanza donde nos dice el Evangelio, Mateo 6, no se inquieten por nada, más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán dadas. Que ese sea nuestro afán. Esta semana, hermanos, oramos por la familia Andrade Vidalón. Oramos por la familia de nuestra hermana Panchita Vela, por la familia Tejada Álvarez, por la familia de Mari Gil, Natalia Díaz, Teresa Vega, Isabel Guamán, Núñez Añari, por nuestra querida Nilda Paz, Nilda Andía, y de manera especial
recordamos hoy que el día de ayer, sábado 19, partió a la presencia de Dios la hermana Grimaldina Moro en Trujillo, madre de nuestro querido amigo, hermano querido, padre Wilmar Plasencia. Por fe sabemos que ella y todos los fieles reposan en sus brazos. Todas aquellas almas que en este mundo vivieron cerca de Cristo ahora están más cerca de Él en el cielo. Pedimos entonces por la esperanza y el consuelo que Dios le dé a Padre Wilmar y a toda su familia. Por nuestra hermana Grimaldina Moro, que descanse en paz. También pedimos por la salud de Elizabeth Tejada, de María Arana, de Olga y José Núñez, y por tu salud, tú que estás viendo este video, que el Señor te bendiga y te santifique. Y recordemos hacernos siempre siervos fieles del Señor. Que Dios les bendiga, pasen un lindo domingo, una semana en la que tengamos la oportunidad de glorificar a Dios con nuestras acciones. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios, con todo su poder, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca en ustedes para siempre. Amén. Gracias, hermanos. Y como siempre les pido, compartan este video, que llegue a muchas personas. Hasta siempre, hermanos míos. Hasta siempre.